Bienvenidos un nuevo domingo a Testigos. Hoy, como siempre, esperamos que disfruten de los temas que hemos preparado para ustedes. Esta semana resaltamos la importancia de acompañar y también de escuchar. Quédense con nosotros. Empezamos. Conocemos la unidad móvil de intervención en crisis y duelo del Centro de Escucha San Camilo. Constantemente hablamos de ser capaces de hacer muchas cosas. En cambio, poco se habla de la importancia de saber escuchar. Uno de los 5 sentidos del ser humano es el oído, pero la escucha es una habilidad que hay que trabajar continuamente, porque en nuestra vida diaria nos comunicamos con muchas personas y hay que saber escuchar. Escuchar es un arte y a escuchar se aprende. Es una manera de poder acompañar a sanar a las personas. Se supone que todo el mundo tiene la capacidad de escuchar. Para empezar, porque uno empieza escuchándose a sí mismo. Cuando está malo, un niño empieza a notar. Lo que no sabe es poner palabra a lo que le pasa. Entonces muchas veces podemos empezar a estar atentos a cosas. Empezamos nuestras. Y ¿por dónde dice un niño? Que no me duele por aquí, ¿no? Entonces es como la primera escucha que uno tiene. Escucha también cosas que empiezan a ser familiares. Luego todo el mundo, pues, cuando llega mamá y se nota que llega, cuando llega papá y se nota que llega, cuando está el hermano, cuando la tele está muy alta, cuando está el móvil de mamá sonando mucho rato. O sea, todas estas cosas que uno empieza a escuchar toda la vida, todo el mundo. Ahora, probablemente lo que necesitamos es aprender a escuchar captando como sentidos y significados de lo que ocurre. Por eso digo, el niño no sabe interpretar y muchas veces nos ponemos delante de las personas sin saber interpretar lo que realmente está pasando en sus vidas, lo que están intentando decirnos. Por eso probablemente hay que aprender y estaría a la altura de todo el mundo formándose adecuadamente. Ante esa necesidad de escuchar y dar respuestas, surge la UMI, una unidad móvil de intervención en crisis y duelo que acude a cualquier parte de España donde se la reclame, prestando sus servicios totalmente anónimos y gratuitos, y que tiene su origen en el Centro de los Camilos de Madrid. La UMI es una forma de llevar el servicio de la escucha donde sea necesario y preciso. Quizá con una, vamos a decir, vocación de estar en los sitios donde más sufrimiento probablemente se espera que haya. Y por eso se constituyó en un sitio que se hace presente en las crisis. Un lugar donde las personas se pueden encontrar un buen espacio, con unas personas preparadas para acoger y para ayudar a procesar unos primeros momentos de una crisis importante. Amar en presencia y en ausencia, en lo que es ese servicio que se ofrece a las personas. De alguna manera cada uno vive el duelo de una manera única e irrepetible. Hay personas que necesitarán apoyo de un experto o desde el centro de escucha, y otros quizá no. Un tanto las estadísticas dicen que entre 70 y 75 personas no necesitan ninguna ayuda o apoyo profesional, pero sí, pasados un tiempo, hay quienes necesitan ese nudo para sentirse aclarado, sentirse desatado. Por eso nuestro servicio está a disposición de aquellas personas que se sientan necesitadas, para que en algún momento dado estamos ahí con ellos y para ellos asistir, acompañar y apoyar desde la escucha empática y activa. De alguna manera, cuando José Carlos Bermejo concibe esta historia, la concibe como una especie de evangelio en la calle, como de andar por los caminos. Y es un poco así. Mi amigo Sebas lo que lo convirtió es como que yo soy un psicólogo on the road, es decir, o sobre las ruedas, no solo en la carretera, sino un psicólogo como rodante. Pero sobre todo es un proyecto en el que se pretende acercarse a personas en el momento en el que es necesario. Y aprendiendo muy bien a encontrar como esa chispa que puede favorecer que una persona reviva un poco a partir de un punto de crisis sus propios recursos, posibilidades y capacidades para salir un poco, bueno, mínimamente adelante o reforzado. La tarea
como nuevo referente de la red de centros de escucha en todos esos ámbitos, es reforzar, revitalizar y asistir y acompañar, y a su vez detectar las necesidades. Ahora que se ha aumentado la necesidad y la demanda por la pandemia, es para que hacer una mayor visibilidad de cada uno de los centros, y que esos centros a su vez compartan esas experiencias cumbres con otros centros, y esas buenas prácticas que se vayan aumentando poco a poco. Hay 32 centros de escucha en España, más de 10 en América Latina y 4 centros en proceso. El primero en Madrid nace en 1997, tomando el ejemplo de San Camilo de Lelis, que comprendió la necesidad de cuidar a la persona que sufre como si fuese el mismo Jesús. Benedicto XIV, que fue quien lo canonizó, dijo que era el fundador de una nueva escuela de caridad. Lo que pasa es que San Camilo no solamente aprendió a cuidar, sino que se dio cuenta de que había que enseñar a cuidar. Y ya en una forma muy primitiva, antes de que Harvard hiciera cosas como role-playing, él ya hacía como un poco ensayos de cómo llevarlos a los enfermos y ponía a sus compañeros a cuidar, a cómo lo haces, un poco desde ahí. Los centros de escucha es de una manera el Evangelio en la calle, los gestos de Jesús en la calle, de alguna manera llevar todo lo que vivió Jesús, ponerse a manos de la gente, del servicio de la ciudadanía y de las personas, para que puedan sentirse aligerados, aliviados en sus momentos de soledad, sufrimiento, de una pérdida o de un suicidio o del tipo que sea. Claro, cuando nosotros luego enseñamos o compartimos lo que sabemos, pues desde la propia formación, la propia dinámica que tenemos de intentar enseñar a cuidar, es porque en la unidad móvil es una escuela rodante para mí mismo, en el que se aprende muchísimo, porque cada persona, se dice, es un mundo, yo diría que cada persona es una oportunidad diferente. La escucha, en definitiva, tiene un punto de arte muy importante, ¿no? Es algo así como hacer piezas únicas, ¿no? Pero también es una artesanía. Y entonces, en tu artesanía funciona como aprendizaje. Y yo creo que eso recoge bastante bien lo que acabas de decir de San Camilo, ¿no? Es decir, nosotros enseñamos desde lo que aprendemos. Hay centros que están funcionando muy bien, vinculados al centro matriz, al centro madre San Camilo de Tres Cantos, mientras otros pues trabajan de una manera diferente, y nuestra tarea ahora mismo es aunar los esfuerzos y poner unas plataformas comunes que estamos construyendo de alguna manera que esto vaya creciendo más y más. Esa es la tarea principal. Por ejemplo, ahora que he visitado Huelva, ahí de una manera mucho más estructurada, sistemática, diversificando los tipos de duelo, y a su vez los voluntarios, los diferentes escuchas, cada uno lleva un tipo de duelo, un tipo de escucha, y a su vez llevan formándose, apoyándose con materiales adecuados, lo cual es algo que estamos queriendo llevar esa práctica a otros centros, porque está funcionando requete bien, muy bien. Hay grados de necesidad a la hora de acceder a un servicio de escucha. Claro, yo creo que la pandemia ha hecho que todos seamos más conscientes de que nos vendría muy bien empezar a contar con gente que sea capaz de escuchar, y necesitaríamos todos. Yo creo que algo que no se ha hecho en absoluto, y no sé cómo se va a hacer, yo invito a hacerlo, pero no sé cómo se va a hacer, es que hablemos de lo que ha pasado, de lo que nos ha pasado, de lo que te ha pasado, de lo que me ha pasado. Eso no se ha hecho. Y esto está como generando sufrimientos secretos a montones. Porque hay personas que normalizarían su existencia como diciendo, bueno, esto ha sido un mal sueño, ¿no? Entonces nos vamos a recuperar, vamos a volver. Eso pasa mucho con la gente joven hoy día, donde se supone que tienen que reincorporarse a una historia
Además, la sociedad quiere que los jóvenes se reincorporen a la historia, pero los jóvenes hacen un botellón como si no hubieran mañana, como si les fueran a confinar al día siguiente. Y yo creo que él escucha además de palabras, comportamientos, y se pregunta qué pasa. Igual no lo responde. Entonces, claro, hasta nosotros necesitamos algo más que antes. Es la primera vez que ayudantes y ayudados vamos en el mismo barco. Siempre vamos en el mismo barco, somos humanos. No, pero es la primera vez en la que cuando yo llego a casa, yo no me puedo desposeer de la pandemia. No puedo dejar de pensar, y a la vez, cuando estoy hablando con una persona que está viviendo cosas muy complicadas por mor de la pandemia, yo no puedo olvidar que yo estoy en la misma pandemia. Y que a lo mejor es difícil, pero hay que intentarlo, sustraerse de la opinión de uno, y eso creo que es el entrenamiento de una escucha, de una persona que escucha, en un momento en el que especialmente yo estoy igualmente implicado en lo que tú estás viviendo. Yo oigo los mismos mensajes, he tenido la misma historia, yo he oído las mismas cosas. Entonces, la pandemia nos iguala a todos bastante, pero yo creo que ya era necesario que todos tuviéramos un espacio de escucha. Pues yo personalmente me gustaría que es un servicio fabuloso y precioso que brinda la Iglesia Católica a través del Centro de San Camilo, y que muchos se beneficien y que den a conocer a más y más a gente, no solamente nosotros que brindamos, sino la misma población que quiere y a veces no se da ese paso, y que conozca y que dé a conocer y que nos ayude en esa tarea de trabajar en red y trabajar y dar la información circular de una manera extensa. Yo no soy amigo de dar consejos. No estoy muy seguro de que me guste recibirlos. A lo mejor he recibido muchas veces opiniones, y a veces tengo la sensación de que mucha gente viviría, y no solo yo. Tú que estás aquí, ¿no has tenido la sensación alguna vez de que todo el mundo viviría tu vida mejor que tú? Porque todo el mundo opina cómo tendrías que vivirla. Por tanto, parece que todo el mundo es más experto en tu propia vida. Eso sería que yo diera un consejo. Entonces, lo más que puedo hacer es compartir cómo yo afronto esto, cómo lo he vivido, con qué conciencia, intentando pensar en qué cosas. Pero no, en la pandemia además hubo mucho de esto. Protocolos, consejos, decirnos cómo tenemos que comportarnos. Yo entiendo que esto viene de la inseguridad, pero los seres humanos tenemos más capacidad para crear nuestros propios consejos y nuestros propios protocolos que están dentro de nosotros. Y yo creo que, claro, a lo tonto es el único consejo que he dado, ¿no? No se trata de dar consejos, pero sí crear una cultura del cuidado del otro, tomando las claves del Papa Francisco. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír.